Ya, jóvenes, ahora voy a explicar un poquito cuándo hay una reacción de oxidación, cuándo hay una reacción de reducción. En el video anterior ustedes ya aprendieron a calcular los estados de oxidación, así que este video parte de la base que ustedes ya lo saben hacer. Vamos a hacer reacciones súper sencillas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a partir con una media reacción que se llama, con una semi-reacción. Por ejemplo, nos entregan lo siguiente. Vamos a partir con reacciones, con reacciones súper sencillas, ya de ahí vamos a ir complejizando. Por ejemplo, cobre, paradán, por ejemplo tenemos lo siguiente, dice cobre para dar cobre más 2. Entonces, ¿cómo identificamos si es una semireacción de oxidación o si es una semireacción de reducción? Simplemente nosotros tenemos que colocar los estados de oxidación, es decir, y comparar cuál era el estado de oxidación que había en un principio en el reactante y cuál es el estado de oxidación que había en el producto. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos, los elementos monoelementales, cuando no tenían carga, su estado de oxidación era 0. Entonces este elemento tiene un E2 0. Y el cobre más 2, como es un iónico, tiene un estado de oxidación más 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió acá? ¿Cómo voy a saber si ocurrió una reducción o una oxidación? Yo siempre ocupo esta tabla, que ustedes también la pueden utilizar para que se puedan orientar mejor. Hacemos una recta numérica, acá están los positivos, estamos con esto. ¿Ya? Y por este lado tenemos los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, ¿cierto? Esto sigue. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, vamos a hablar de que el estado de oxidación ya aumenta cuando nos movemos, por ejemplo, de los estados de oxidación negativos hacia los positivos, ¿sí? O desde uno que es positivo bajito a uno que es más positivo, un positivo más grande, ¿ya? Entonces, si el estado de oxidación aumenta, vamos a decir que es una reacción de oxidación, ¿sí? Y si ocurre todo lo contrario, es decir, si el estado de oxidación disminuye, es decir, va desde el positivo, va avanzando hacia el lado negativo, ¿ya? Decimos que está ocurriendo una reducción. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces acá, en el ejercicio que nosotros estamos observando, de cobre 0, de estado 0, pasó a cobre más 2. Es decir, se movió desde acá hacia acá. Ese fue el movimiento. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Eso sería una semi-reacción de oxidación. ¿Por qué se llama semi? Para hacer una reacción total de óxido-reducción tiene que haber una reacción de oxidación y una de reducción a la vez. Si solo hay una de las dos, se llama semi-reacción. Por lo tanto, esta es mi semi-reacción de oxidación. ¿Sí? Ya. Estas reacciones que son más chiquititas y que no son muy complejas porque no tienen otros elementos, son súper fáciles de equilibrar. Acá, si nosotros nos observamos, hay un átomo de cobre y allá hay un átomo de cobre también. Por lo tanto, en átomos de cobre está equilibrado. Lo que no está equilibrado es en las cargas, ¿cierto? Si ustedes se fijan, en el cobre 0, que está en el reactante, está neutro, y en el cobre más 2 del producto hay una carga más 2. Por lo tanto, todo tiene que estar equilibrado dentro de la reacción. Las cargas y también la cantidad de átomos. Entonces, ¿cómo podríamos igualar esta carga?
Ya podríamos igualarla escribiendo 2 electrones en el lado derecho de la ecuación. ¿Por qué voy a escribir 2 electrones ahí? Porque si yo sumo esta carga más 2 con estos 2 electrones negativos, más 2 con menos 2, eso me da 0. Es decir, esta parte, el producto, se me vuelve neutro, igual que el reactante. Entonces ahí tenemos equilibrada nuestra reacción, nuestra semireacción. Ya. ¿Qué más podemos observar de esto? Podemos observar el agente reductor. Recuerden que en las diapositivas yo les mostré una semireacción de oxidación, va a haber o va a existir el agente reductor. ¿Quién es el agente reductor? Siempre es el reactante, es decir, en este caso, el cobre 0 sería nuestro agente reductor. ¿Y qué es lo que hace el agente reductor? El agente reductor lo que hace es que es la especie, por ejemplo, esta es la especie que se va a oxidar, ¿ya? Para poder ayudar a otro elemento a que se reduzca, ¿sí? Entonces, si tenemos el agente reductor, es la especie que se oxida, porque está en la semireacción de oxidación, pero que va a ayudar a otro a reducirse, en lo contrario, ¿sí? Entonces, hagamos otra semireacción. Por ejemplo, ya. Voy a borrar, viendo el ejemplo que les voy a hacer. Ya. Entonces, voy a anotar de nuevo lo que tenía acá abajo, ya la recta numérica. Más 1, más 2, más 3. Ustedes pueden poner los números que quieran, ya. Esto solamente a modo de ejemplo. Entonces, dijimos que si aumenta el estado de oxidación, está ocurriendo una oxidación. Y si disminuye el estado de oxidación, está ocurriendo una reducción. En palabras sencillas, chiquillos, una oxidación, si va aumentando su EDO, su estado de oxidación, quiere decir que pierde electrones. Acuérdense que una especie, nosotros nos damos cuenta que gana electrones mientras más negativo es. Por ejemplo, el flúor, cuando está neutro, cuando dice flúor -1, es porque ganó electrones, ¿sí? Por lo tanto, las reacciones de reducción, acá, ganan, hay una ganancia de electrones, ganan electrones. En cambio, las de oxidación pierden electrones. Eso es lo que tenemos que tener súper clarito como definición. Siempre una semireacción de oxidación pierde electrones, es decir, aumenta su estado de oxidación, se vuelve más positivo, ¿ya? Y pierde electrones, y una reducción disminuye su estado de oxidación porque se va yendo hacia los negativos, es decir, gana electrones. Entonces, otro ejemplo, tenemos el hierro más 3, para dar hierro más 2. Entonces, como es una reacción súper básica, súper sencilla, no necesito equilibrar cantidad de átomos. Tengo un átomo de hierro, un átomo de hierro. Solamente yo tengo que igualar las cargas, pero para poder igualar las cargas, primero tengo que conocer el estado de oxidación. Hay un monoelemento, ¿cierto? El hierro. ¿Cuál sería el estado de oxidación que hay acá? Más 3, ¿cierto? Entonces, el EDO de este sería más 3 y este sería más 2. ¿Sí? Entonces, desde el más 3 me moví hacia el más 2, es decir, me moví de la derecha hacia la izquierda. Es decir, esto sería una semireacción de reducción, porque el estado de oxidación disminuyó. Semireacción de reducción. Es decir, se fueron perdiendo electrones. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿dónde yo tendría que poner electrones para poder igualar esto? ¿Y cuántos electrones ganó
Pasé desde el +3 al +2. ¿Cuántos movimientos hubo? Hubo uno solo. Eso quiere decir que gané un electrón. ¿Dónde tendré que poner ese electrón? ¿En la parte derecha o en la parte izquierda? Por ejemplo, si yo lo llegase a poner acá, más un electrón, fíjense lo que ocurriría. Tengo una carga +2 con +1, +2 con -1 sería +1. ¿Quedaría igual que la carga de acá? No, ¿cierto? Entonces el electrón que se ganó no puede ir en esta zona. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo acá? Un electrón más una carga +3, +3 con -1 sería +2A, igual que el otro lado. Entonces me queda completamente equilibrado. ¿Ya? Entonces, en la semireacción de reducción, un datito, siempre los electrones se ponen en la izquierda, y en la semireacción de oxidación siempre los electrones se ponen en la derecha. ¿Ya? Entonces acá, lo último que nos quedaría ver, ¿cuál es el agente? En este caso recuerden que siempre el reactante es el agente. Por lo tanto acá, este sería mi agente. ¿Pero qué agente? ¿El oxidante o el reductor? Este sería mi agente, si estoy en la semireacción de reducción, va a ser el contrario, va a ser mi agente oxidante. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el agente oxidante? Es el hierro, es la especie que se va a reducir para ayudar a otro a oxidarse. ¿Ya? Y lo vamos a ver en una ecuación de redox. Ya nosotros solo vimos semireacciones. Entonces ahora vamos a ver una completa. Voy a borrar, porque ahí lo pueden ver y haber copiado.